Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y vamos a explicar de forma muy sencilla los tres cerebros de nuestro cuerpo. No solo hay neuronas en el cerebro encerrado en la cabeza, hay tres centros importantes en el cuerpo donde se acumulan una gran cantidad de neuronas y neurotransmisores. El primer cerebro es al que siempre hemos llamado cerebro. Este órgano de poco más de 1 kilo, encerrado en la cabeza, el cerebro encefálico. Tiene una enorme cantidad de neuronas, tantas que ha tenido que plegarse sobre sí mismo para que quepan todas, formando esas circunvoluciones o pliegues que estamos acostumbrados a ver y que otros animales no poseen en tanta cantidad o no poseen en absoluto. Si estiramos todos esos pliegues o circunvoluciones, el cerebro humano cubre una superficie de unos 44 por 44 centímetros, aproximadamente como 4 folios juntos, uno al lado del otro. ¿Y cuántas neuronas exactamente son las que el cerebro tiene? Algunos calculan que alrededor de 100.000 millones de neuronas, y esta es también la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia. De todas formas, para ser exactos, a las neuronas del cerebro deberíamos sumarles las de la médula espinal, que recorre la espalda desde el cerebro hasta el coxis, protegida por las vértebras. En la médula espinal tenemos 13 millones de neuronas más. ¿Y los otros dos cerebros? El segundo más importante en cuanto a cantidad de neuronas sería el del intestino, llamado sistema nervioso entérico, que tiene 200 millones de neuronas, más o menos como la cantidad de neuronas que tiene un perro en su cerebro. Este sistema nervioso entérico controla la digestión y los movimientos peristálticos de nuestro intestino y resulta que tiene también una gran influencia en nuestro estado de ánimo y sistema inmune. Se sabe que en el intestino hay 30 neurotransmisores exactamente iguales a los del cerebro. ¿Qué son los neurotransmisores? Son moléculas mensajeras con las que las neuronas se comunican. Y en el intestino hay una enorme cantidad de estos neurotransmisores, porque el 90% de la serotonina y el 50% de la dopamina del cuerpo se encuentran en el intestino, y resulta que estos dos neurotransmisores tienen funciones muy importantes en la regulación del estado de ánimo. Estos dos cerebros se están comunicando continuamente por medio de vías neuronales, hormonales y del sistema inmune. Por eso, nuestro bienestar digestivo e intestinal es tan sensible a nuestro estado de ánimo. Cuando tenemos ansiedad, sentimos un nudo en el estómago o nos da diarrea. Las personas que tienen problemas intestinales o digestivos saben cómo empeoran cuando tienen estrés o preocupaciones. No es de extrañar que en Oriente se hablara del centro de energía del abdomen como uno de los centros energéticos más importantes del cuerpo. Y luego tendríamos el cerebro del corazón o sistema nervioso cardíaco intrínseco. Es el más pequeño, con 40.000 neuronas, que regulan el funcionamiento de este órgano, pero también tienen influencia en la memoria, la toma de decisiones y la intuición. Sí, has oído bien. La memoria, la toma de decisiones y la intuición. El dicho popular "me lo dice el corazón" resulta que es bastante cierto. El corazón y el cerebro también se comunican de forma continua, y no solo influye el cerebro en el corazón, sino que el corazón influye en el cerebro. El corazón late más deprisa cuando tenemos miedo, duele cuando estamos tristes y se alegra cuando estamos enamorados. Esta influencia mutua cerebro-corazón se da a través de la vía neurológica, a través de hormonas y neurotransmisores, y energéticamente a través de campos electromagnéticos. Todas las células producen un campo electromagnético, pero el del corazón es el más grande del cuerpo, 5.000 veces más intenso que el del cerebro, y cambia en función de nuestro estado emocional. Además, se extiende de 2 a 4 metros más allá del cuerpo. Por eso, las personas cercanas a nosotros pueden percibir el campo electromagnético de nuestro corazón y nosotros el suyo. Así que cuando decimos que nos gusta o no nos gusta la energía o vibración de una persona, estamos hablando de algo real. La intuición parece tener una base en esta sincronía corazón-cerebro. Estos tres cerebros
son tan importantes en el control de nuestro cuerpo y emociones que les podemos llamar 3 centros de poder. ¿Te ha parecido todo esto interesante? Pues he creado una meditación sanadora que te ayudará a conectar con tus 3 cerebros o centros de poder. Te la dejo aquí. Si te gusta este vídeo, ayuda con el algoritmo de YouTube dándole al like. Y si no te has suscrito, puedes hacerlo, es gratis. Solo tienes que pinchar abajo a la derecha donde dice suscribirme y en la campanita donde dice todas. Gracias.